nuevo video. Y como vieron en el título del video, les voy a contar mi experiencia con los aminoácidos. Pero antes, ya sabes, no olvides seguirme en todas mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Todos los links están en la parte de abajo. También suscribirte a mi canal y oprimir la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo video y tú seas el primero en verlo. También no olvides regalarme muchísimos likes y compartirlo con todos tus amigos. Así que, empecemos. Bueno, para entrar en contexto, les cuento que yo desde mis 15 años me había alisado el cabello con una crema alisadora que pues era bastante agresiva con mi cabello y pues lo maltrataba muchísimo. Así que un día decidí que no me iba a alisar más el cabello y así pasaron 4 años. Pero luego tuve digamos que un cambio de clima, me fui de viaje para un lugar muy frío y luego regresé y mi cabello llegó hecho un desastre. No sé qué pasó, la estructura de mi cabello empezó a cambiar muchísimo de tal manera que no lo podía manejar. Siempre estaba como esponjado, no sé, mejor dicho, me sentía súper incómoda. Sí, aquí les voy a mostrar un poco de pronto, si encuentro una foto se las voy a dejar por aquí. Y pues nada, mi sobrina, Andrea, ella se había hecho el procedimiento de los aminoácidos y me había dicho que era muy bueno, que el cabello se hidrataba muchísimo y todo este cuento, así que yo decidí intentarlo. Algo que le sucedía a mi cabello era que se deshidrataba muy fácil. Mi cabello llegaba a un momento que yo le podía hacer así y se partía en pedacitos, porque estaba muy deshidratado. Por más tratamientos que yo me aplicara y esas cosas, siempre se me deshidrataba muchísimo el cabello. Y sin contar que yo vivo en tierra caliente, en clima de tierra caliente, así que de todas maneras pues el cabello sufre muchísimo y también el agua de aquí, donde yo vivo en Santiago de Tolú, es bastante soluble, o sea, tiene algo de sal y es un poco pesada, así que pues de todas maneras, aunque nosotros tenemos pozo en nuestra casa, o sea que sacamos el agua directamente de la tierra, todavía mantiene como un poco de esa sal. Así que bueno, a continuación quiero mostrarles cómo fue todo el proceso de mi cabello y todo este cuento, cómo me lo aplicaron, qué producto me aplicaron y bueno, muchísimas cosas más. Así que empecemos. Bueno, empezamos por el lugar que escogí para hacérmelo, fue la tienda de belleza Donde Delfina. Es un lugar espectacular donde encuentras de todo en esta tienda. Hay desde champú, tratamientos, maquillaje, incluso yo compro aquí toda mi piedrería y mis esmaltes para mis uñas. Vean, aquí podrán ver de todo un poco. Y productos de skincare, mejor dicho, lo que no está aquí es porque no existe. Bueno, lo primero que hicieron fue lavarme mi cabello, me lo lavaron como unas 3 veces con un champú especial que es sin sal y pues bueno. Luego empezaron a secarme el cabello con secador y todo el cuento para que se me fuera desenredando porque ustedes saben cómo queda el cabello después del champú. Y este fue el producto que me aplicaron, se llama Resistencia de la marca Puntas de Diamante, es un aminoácido muy bueno, un producto muy bueno y la verdad no me quejo, el resultado final les va a encantar. Luego tomaron mechón por mechón y empezaron a aplicarme el producto. No les puedo negar, me ardió un poquitín, pero pues nada que alarmarse. De resto, todo bien. Aquí ya tenía todo el producto aplicado y tenía que esperar como por lo menos 1 hora o de 40 minutos a 1 hora a que el producto hiciera efecto. Bueno, aquí estoy yo ya esperando a que obviamente el producto haga efecto. Yo aquí con mi super bata. Luego de pasar el tiempo, procedieron a secarme el cabello con secador. Oigan, esta parte sí se las voy a decir, es bastante difícil porque el cabello tiene producto, así que siempre va a quedar un poquito como tieso, te lo van a jalar un tris. Luego te lo van a planchar con el producto encima, así que el cabello siempre va a quedar como un poquito tieso. Bueno, aquí ya está listo, secado y planchado, pero tenía el producto encima y estaba súper tieso el cabello. Luego, después de un rato, procedieron a lavarme el cabello. Tocó que pasaran como por lo menos 40 minutos para que se me enfriara la cabeza y ahí sí lavarme el cabello y aplicarme un sellante que es como especie de un tratamiento. Ahí están cogiendo mechón por mechón, aplicando todo el sellador y todo eso.
Luego aquí ya tengo el tratamiento aplicado, no me podían poner gorro ni nada por el estilo, así que me tocó quedarme con el cabello así. Aquí ya están listas para planchármelo y secármelo. Esta parte sí fue breve porque fue simplemente cepillado y planchado. Y al final así fue que quedó mi cabello. Estuvo espectacular, la verdad, súper brillante, súper hidratado. También pedí que me cortaran un poquitito las puntas y este fue el resultado final. Bueno, como vieron, fue bastante interesante, fue un proceso bastante largo, sin contar que obviamente hay que tener muchísimos cuidados, que no es bañarse, digamos, en la playa muy seguido, ni en la piscina, y menos cuando está recién hecho el procedimiento. Tienes que lavarte el cabello con un champú sin sal y que no tenga otros químicos y eso, así que es un tratamiento que, aunque también es costoso, tiene que tener muchísimo cuidado. La verdad puedo decir que, o sea, yo quedé contenta cómo me quedó mi cabello y pues nada, si ustedes se lo quieren hacer, lo principal es que busquen a un profesional para que se lo haga. Bueno, esto es todo por el video de hoy, espero les haya gustado muchísimo, te mando un beso enorme y como siempre te digo, no olvides sonreír. Bye!